¿Qué ha habido, raza? Nuevo videíto. En los últimos 5 días o 6 días ha pasado un súper desmadre en la economía. Están colapsando bancos, Bitcoin se va a las nubes para luego caer un chingo de regreso. Han pasado muchas cosas y hoy no sabía de qué hacer el video, entonces traje a un financiero experto. Ex experto, ya no. Somos CryptoMX que está más metido en el tema y pues sí, de ir descomponiendo todo lo que está pasando y listo. Igual y Germán, bienvenido, gracias por la invitación al canal. Si quieres, da una breve presentación de quién eres, de qué somos CryptoMX y estaría chido que nos fueras contando qué está sucediendo ahí directo, de que pues colapsó Silicon Valley Bank, qué significa esto para el sistema bancario, la gente le da miedo. Otra cosa, estamos en un mundo de redes sociales que antes, que en el 2008, que fue el último colapso, no existía. Entonces, ahorita todo se mueve muy rápido y la narrativa Bitcoin creo que está más fuerte que nunca, a pesar de la falta de liquidez en los mercados. Entonces, te cedo la palabra a ti. Claro, yo creo que podemos empezar con eso de que la narrativa de Bitcoin está más fuerte que nunca. Creo que esto nos viene a demostrar que necesitamos de una herramienta, de una alternativa totalmente ajena al sistema bancario tradicional, a los bancos, a los gobiernos. Te platico un poco, pues soy cofundador de CryptoMX, ahí compartimos contenido educativo acerca del ecosistema Bitcoin, Web3, blockchain, etcétera. Y pues también estamos ahí generando varios proyectos con la comunidad. Y hablando un poquito del background que comentas, yo estudié finanzas en el TEC de Monterrey y de ahí trabajé justo en el sector financiero en una calificadora de riesgo. En HR Ratings es la calificadora de riesgo más grande en México, es la segunda que creo que más calificaciones tiene a nivel nacional, contando separado por S&P o Fitch, no sé cuál sea la más alta ahorita, pero pues ahí fue donde realmente me dio un panorama completo de lo qué es el sistema financiero, cómo funciona, cómo trabaja, porque directamente cuando yo entré ahí como becario, una de las principales labores era analizar el sector bancario en México. O sea, hacer mes a mes, ver los reportes, cómo estaba comportando el sistema financiero, el sistema bancario en específico. Y de ahí también pues veía un poquito el tema de microfinancieras, arrendadoras, casas de bolsa, SOFOMES, SOFIPOS, cualquier tipo de institución financiera, agrocréditos, microcréditos, créditos de nómina, todas esas instituciones financieras, de una u otra forma, yo tenía que estar haciendo análisis. Y la ventaja que tenía es como también, como entré de becario, güey, a mí me mandaban los estados financieros de todas esas empresas y yo las tenía que meter a las bases de datos. Entonces eso como una u otra forma también te da un panorama amplio de cómo funciona. Y pues no me gustaba mucho el trabajo Godín, aunque era un Godín fresa, o sea, no era, Sí, sí, teníamos sí. ahí un bar, una zona de videojuegos, estaba muy bien, la verdad. Pero pues me latía más la parte del emprendimiento, pero de ahí eso me da un poquito de conocimiento de cómo funciona el sistema financiero, cómo funcionan las políticas monetarias, cómo los bancos, y es algo que la gente, hay veces que la persona común no entiende, que al final de cuentas tú depositas tu dinero en los bancos Ya no y es no es tuyo. que los bancos los tenga ahí esperando a que tú lo retires. Claro que no. Los bancos agarran ese dinero y lo invierten para generar mayores rendimientos. Lo hacen de dos formas. Una, otorgando créditos, o dos, invirtiendo en los instrumentos financieros. Mira, yo es algo que aprendí este fin de semana. Digo, obviamente tengo cierto conocimiento de que sé que lo que sale en mi cuenta de banco no es eso. O sea, todos creo que a cierto punto tienen ese nivel de conocimiento, pero este fin de semana sí me clavé mucho. Vi un documento muy bueno, igual ahorita lo enseño, de que cómo funcionan los bancos de que for dummies. Y básicamente, pues sí, o sea, ellos apenas reciben dinero tuyo y pues lo reinvierten, por así decirlo, ¿verdad? De alguna manera y pues que creo que está entre, ay, no me acuerdo cómo qué, entre securities y otra mamada. Ujú. Y, y de hecho, entonces lo que pasó, por ejemplo, con Silicon Valley Bank fue un fallo en el manejo de riesgos de a qué cosas iban a invertir, ¿verdad? Pero deja tú eso, creo que todos los bancos, nadie tiene la liquidez como disponible si todos quisieran retirar de volada, porque están inversiones. Pero sí tienen de alguna manera como ese dinero, nomás que no lo tienen a la mano y genera cierto pánico. Entonces como que me pone a pensar de que, oye, pues, o sea, no es, digo, sí, el banco hace sus mamadas de repente, pero pues en sí creo que no le hace falta educación a la gente para entender que tu dinero no va a estar disponible de inmediato. No necesariamente que no esté disponible significa que no exista, ¿verdad? Entonces, es también falta de educación, yo creo, o sea, por lo que se ve en este término, el bank run, ¿verdad? Ujú. En español no sé cómo me gustaría traducirlo, pero estaría chido que pudieras descomponer eso también, porque pues
pues qué hueva, igual y si tenían la lana, por así decirlo, pero por un pánico de retirar los fondos, pues suceden estas cosas. Y es un efecto bola de nieve que pudiera llegar a todos los bancos, güey. Entonces te quedas como que es necesariamente la culpa del banco. Digo, ya vamos operando así por años, ¿verdad? Creo que también es... hay algo ahí, güey. Sí, yo creo que el tema ahí es que casi está roto desde sus inicios, por así Sí. decirlo. El tema es que, ok, sí los bancos depositas tu dinero, hay depósitos que son como de cuenta corriente, por así decirlo, que son los depósitos líquidos que la gente tiene ahí en su cuenta que puede retirar, más aparte los depósitos que quizás están depositados a plazos, que esos por lo regular es con lo que los bancos juegan más. Porque al final de cuentas, si tú ves un estado financiero o un balance general de los bancos, en sus activos son el dinero que ellos han prestado. Mira, aquí Y tengo una foto muy bonita, igual y si quieres. ándale, justo. Es un ejemplo, eso es a lo que iba, justo. En los activos de los bancos son los créditos que ellos han otorgado, porque al final de cuentas, cuando ellos prestan dinero, de esos créditos obtienen ingresos. Del lado de los pasivos está todo el dinero de la gente, todos los depósitos Los que tiene la créditos serían gente. los assets, ¿verdad? Los créditos que ellos otorgan son los assets. Ok, Los igual y si quieres pasivos, los para que la liabilities. gente vaya viendo la imagen, a traducir, por ejemplo, liabilities, equity. Ok, sí, los liabilities, ahí están los depósitos de la gente, Sí. tanto a corto como mediano plazo o largo plazo, y también están todos los créditos que los bancos también tienen. Una práctica muy normal es el banco pide prestado una tasa 2, por ejemplo, 2%, y va y lo presta una tasa del 12%, ¿no? Y gana ese diferencial entre tasas. Así es como funcionan los bancos. Y de ahí, instrumentos para que los bancos se endeuden y puedan recibir ese fondeo para seguir prestando, hay muchísimos, ¿no? Y pues en la parte del equity, pues ya es el capital de los bancos, ¿no? Entonces ahí es donde ahí puedes ver, ahí están los préstamos, las inversiones que tengan, los depósitos de la gente y pues el activo que tengan los bancos. Así es como funcionan. ¿Y cómo generan ingresos los bancos? Por medio de los intereses. Los ingresos son intereses que reciben de estas inversiones o de estos préstamos que otorgan y sus gastos, sus costos de operación, o sus, perdón, no costos de operación, sino su costo de ventas es estos intereses que ellos tienen que pagar a toda la deuda que ellos han tenido, ¿no? Entonces, ese es como a grandes rasgos cómo funciona un banco. ¿Qué sucede cuando un banco no tiene una buena administración de riesgo y pasa un poco con algo que le llaman las brechas de liquidez? ¿Qué es esto? Es cuánto dinero me va a entrar en el corto, mediano y largo plazo contra el cuánto dinero me va a salir en el corto, mediano y largo plazo. Y los bancos van jugando con esta parte para que la brecha de liquidez siempre tratar de ser que los ingresos sean mayores que las salidas de dinero del banco. Pero ¿qué pasa cuando suceden estas noticias, estos casos? Pues la liquidez se esfuman de volada. Y ahí es en donde los bancos no tienen ese dinero porque unas son préstamos que hicieron a largo plazo, o sea, de que son créditos que la gente le va a pagar en un futuro, o son inversiones que están a largo plazo que no van a poder tener acceso a ellas porque pues están invertidas, ¿no? Y eso es más o menos lo que sucede aquí. Y el problema es que sí es un tema de manejo de riesgo, pero es un tema que la mayoría de los bancos hacen lo mismo. O sea, lo mismo pasó en la crisis del 2008. Decían, ok, sí quebraron los primeros bancos porque no tenían una buena administración de riesgo. Todos están igual. Quizás más o menos, pero todos tenían estos bonos hipotecarios que eran Me gustaría basura. interrumpir ahí. Yo, la neta, me gusta ponerme como que en los pies de todo el mundo. No necesariamente significa que estén bien o mal, pero como que me gusta ponerme en una situación de si hablas con, no sé, el manager de un banco, ¿verdad? Igual hablas con él en una comidita, pues no necesariamente se te va a hacer el güey como una persona malvada, ¿verdad? Porque ya creo Claro, que a veces que tenemos esa perspectiva. ¿Cómo meterías tú a la jugada? Que también pues sí, faltó administración de riesgos, pero también creo que la Fed de Estados Unidos tuvo ahí como que, no sé si culpa, pero al menos sí causaron un poquito que pues, colapsara, que claro. fue que subieron las tasas de interés de forma muy agresiva. Y, y está como que, o sea, aquí sí como que me pongo a pensar de que es un arma de doble filo, porque pues sí, o sea, cuando pasó lo del COVID, que prendieron la impresora y luego pues prendieron la impresora, pero ahora tienen que subir las tasas y luego quieren bajar la inflación, pero para volver a imprimir lana. Entonces, bueno, y los bancos pues están de alguna manera como buscando cómo sobrevivir. No los defiendo, o sea, Bitcoin y Ethereum all the way, ¿verdad? Pero sí me quedo como, ay, Claro. güey, o sea, no está fácil, ¿verdad? O sea, Sí, no quiero que nos parezcamos esta típica conversación que ves en Twitter de que sí, los bancos son mierda, Bitcoin.
sacas, o sea, Que sí, nada, sí. que haya un fondo, ¿verdad? Claro. Sí, creo que ahí lo que comentas es que al final de cuentas los bancos son un negocio, ¿no? Sí. Y como negocio buscan la mejor opción, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Podemos de lo que comentas, podemos sacar dos partes, ¿no? Uno, lo que pasó con la Fed y dos, el tema de Bitcoin, ¿no? Uno, con la Fed, al final de cuentas es un sistema financiero que está hecho a base de deuda, que está hecho a base de billetes que no existen. O sea, es un sistema que casi desde sus inicios o desde su concepción o desde su corazón está jodido. Sí. Es un problema. Saqué una nota. El gobierno de Estados Unidos ha incrementado su límite de endeudamiento 103 veces, güey. Por favor, güey. O sea, y lo aumentan para seguirse endeudando más, güey, ya sabes. Y sus créditos que piden después del alza del límite es para pagar los créditos que tienen que pagar que ya tenían. Entonces se crea esta bola de nieve que sí, la política monetaria funciona de esa forma, la parte de, ok, subo, bajo tasas, es este mecanismo para controlar la inflación, para incentivar el gasto, etcétera. Pero al final de cuentas, también la mayoría de esas reglas no nacen porque es la mejor forma de hacerlo, sino porque es la forma de parchar todos los errores o las malas cosas que se han hecho. Lo mismo sucede con todas las reglas nuevas del sistema bancario, con lo que se hizo con Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3. O sea, todas estas métricas que piden son porque la cagaron, colapsaron, ok, ¿cómo podemos hacer para que esta madre dure un poquito más? Y ya volvimos a llegar a este punto en donde volvió a colapsar este rollo. La misma Yellen decía que nunca más íbamos a ver una crisis bancaria o financiera en nuestra vida y ya la estamos viendo. ¿Qué pasa con la Fed? Cae el COVID, empiezan a imprimir dinero. Es una exageración la gráfica, o sea, si pones la gráfica, o sea, se pasaron de lanza. O sea, y todavía argumentaban diciendo, no, es que la inflación va a ser temporal. ¿Temporal cuál, güey? O sea, si imprimes esa cantidad de dinero, la inflación, imposible que fuera temporal. Tardaron muchísimo en empezar a subir las tasas, lo que hizo que, o sea, dicen, Jerome Powell es un chingón, no mames, o sea, no, obviamente no es un pendejo, ¿verdad? Pero no han hecho una buena gestión porque, una, empiezas a imprimir dinero a lo bestia. Dos, como te tardas tanto en empezar a subir las tasas porque según tú todo está controlado cuando absolutamente no tenían nada bajo control, cuando se te viene el mundo encima con una inflación altísima donde el costo de vida del ciudadano estadounidense o el ciudadano promedio ya no les alcanza porque no les alcanza y quieres corregir eso para bajar la inflación, no te queda de otra más que hacer el alza de tasas más agresivo en la historia de la humanidad. O sea, y eso vuelve a quebrar todo. ¿Qué pasa ahora? Imprimen mucho dinero, lo escribí bien en mi blog y en el hilo que compartí hoy. ¿Qué pasa? Imprimen un buen de dinero. ¿Qué sucede? Ese dinero tiene que llegar a algún lado. Pues llegan a los bancos. ¿Y qué hacen los bancos con todo ese dinero? Dicen, puta, tengo un chorro de dinero sentado, pues vamos a invertirlo para que me genere rendimientos. Ah, ok, empiezan a invertir en estos activos. Si por ahí va, sí, ándale, ese es el hilo. ¿Qué pasa? Empiezan a invertir, ahí se ve la gráfica, es una... O sea, se la volaron, güey. O sea, ahí menciono también el tema de las alzas de precios y te digo, ¿qué pasa? Ahora, todo ese dinero que cabe a los bancos, todo ese dinero que los bancos invirtieron, ahora, por el alza de tasas tan fuerte, todos esos instrumentos financieros están por los suelos. Entonces, los bancos están perdiendo dinero con sus inversiones. Y lo peor de todo es que no es su dinero, es nuestro dinero. O sea, es el dinero del usuario. Entonces, ahí es donde nace la relevancia y la importancia y de mi pasión de por qué Bitcoin soluciona eso. No por una parte especulativa, no para hacerte rico, sino que vas a poder tener el control total sobre sus activos sin que una institución financiera haga lo que quiera hacer, sin que una Fed imprima más dinero, sin que un gobierno te lo pueda censurar. Entonces, ahí es la relevancia, el poder tener la custodia de nuestros activos, el poder separar la cuestión del estado del dinero, que es sumamente relevante. Entonces, ahí es donde nace la magia. Ese es, digamos, que el primer principio de Bitcoin es el tener activos que nos pertenezcan, ser dueños de nuestros propios activos. Y a la gente, claro, lo viste con lo que platicamos con el economista, es que a la gente le cuesta muchísimo desaprender. Y lo entiendo de ese tipo de personas porque hicieron una carrera, una maestría, quizás un doctorado en donde les venían y Que se vale insistían. enseñar, ¿no? A ver. ¿Cómo? Que se vale enseñar. Sí, sí. Sí. Sí, de hecho, se puso bueno el cotorreo aquí, como que hubo una bronquilla.
Sí, y lo que mi decía, a mí ídolo, me me gusta, gusta, pero digo, no, ahí empezó a este, argumentar, él es una persona que defiende a morir a la Fed, que la política monetaria sí, es lo aquí, mejor. este fue el tuit de oro del Sí, día, sí, 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 sí. pero, pero sí Sí, lo creo. y él justo decía, es que el sistema financiero funciona. ¿Por qué no pasó nada en los bancos europeos? Un día después, Credit Suisse está en el hoyo. Sí, estuvo cabrón eso, güey. O sea, y su argumento es otra vez, inclusive ese tipo de personas, hasta yo lo comparo con los chairos, porque se Ujú. inventan una de maromas o sea, así como los chairos se inventan una de maromas para defender al peje, los economistas de antaño o los economistas que están casados con el sistema monetario y con la Fed se echan unas maromas para defender este sistema Es que dices, que, güey, es algo que incluso que tú me invitaste hace rato a tu podcast, Somos Crypto MX, link abajo por si lo quieren checar. Güey, yo me, yo me acuerdo que te dije sobre la importancia, y hablando de nosotros exclusivo al mundo cripto, pero debes aplicar para todo el mundo, la importancia de saber adaptarte o de aprender nuevas cosas o de entender que tus ideas o todo lo que has vivido puede estar completamente equivocado. Pero lo que pasa es que entre más años pases con esas ideas, más difícil es desprenderte de ellas. Y pues lo vemos ahorita, güey, en Estados Unidos con unos políticos que son unos ancianos y pues nomás no entienden tecnología, no van a entender cripto, ¿verdad? Y vi un podcast muy interesante de Bankless con el CEO de Brian Armstrong, el de ok, Coinbase, de Coinbase. y es buenísimo. Y el vato dijo, pues mira, vamos a tener que esperar hasta que las personas que tienen el poder, pues se mueran, o sea, de que, pues, tengamos que esperar lo que tenga que esperar, porque esto que tenemos, o sea, tanto Bitcoin, cripto, lo que quieras, o sea, esto al final del día, deja tú que sea el siguiente sistema financiero del futuro, no importa, el objetivo es que es tecnología y viene a innovar y viene a facilitarnos la vida. Entonces, yo creo que por ahí debería de entrar ya un poco más el tema de cripto, pues para los políticos o los economistas, que, a ver, tenemos todo este modelo, claramente ya en el 2000, 2008, 2023, vemos que siempre pasa algo. ¿Cómo podemos prevenir eso? Muchos dirán de que, güey, es que a huevo, ciclos, y yo, pues es que, o sea, esto es por ciclos, y ha pasado no sé cuántas veces, pero suceden estos ciclos, yo creo que siempre por la raíz de que siempre es un humano el que tiene el control. Y entre nosotros, pues coordinarnos, pues somos muy buenos, pero, güey, o sea, estás hablando de que un vato o sea, el Jerome Powell salga y diga de que subimos 25 puntos, o sea, cosas así, mueve mercados que afectan a billones de personas. Una persona, digo, obviamente no es nomás una persona, ¿verdad? Quien controla eso, pero Es un que comité y un todo. grupo muy pequeño de personas controle 8 billones de personas no se me hace muy bueno. Yo creo que lo mejor es que lo haga, pues, un contrato inteligente Un o la código. blockchain, o sea, ajá, algo que sea lo menos como sesgado posible. Y ahí es donde entra esta tecnología. Dime de que, Diego, Germán, de que cómo le vamos a hacer entonces, pues no sé, güey, pero, o sea, no sé, pero sé que es muy buena tecnología y que hay que prestarle atención. Y pues no sé si quieres ahí rebotar ideas. Sí, justo, sin duda alguna. Lo primero que comentabas es, de las cosas más difíciles es desaprender lo aprendido. Es muy difícil decirte, ok, y por eso lo entiendo, güey, por eso argumento y debato, porque también a una u otra forma, una, me genera atracción en mi perfil, que se lo agradezco muchísimo. Dos, me confirma que todavía hay muchas personas que tienen ese pensamiento y tengo otro grupo con amigos más cercanos que se llaman Cryptomaniacs, que también Jerome Powell es su dios, casi casi lo alaba. Y dices tú, y ahí todo le decimos, güey, Pero o sea, porque abre los nomás ojos. disclaimer súper rápido, paréntesis bien pequeño, pero ¿por qué su Dios? O sea, que... Que es un chingón, güey, que sabe manejar las políticas monetarias a la Okay. perfección. Y yo, güey, ¿neta se te hace eso? Pero bueno, te das cuenta que existen esas personas. Yo en lo personal, cuando empiezas en este mundo, tratas de convencer a todos. Ya no es mi intención. Ahorita me encanta la argumentación porque me encanta la argumentación y me encanta platicar y me entretiene y me da atracción y me da visibilidad al punto que hoy mismo estamos grabando un episodio, que mi blog acerca de Bitcoin es el blog que más leí, que más vistas ha tenido. Entonces, y que estamos en un mercado en donde el 95% de los que estamos en Twitter o de la comunidad estamos del lado de Bitcoin y no del lado de la Fed y del sistema financiero o de lo que veamos. Entonces, ¿y qué pasa lo que tú comentas?
los humanos nos encanta la avaricia, nos encanta, o sea, se nos sale de control esas partes. Entonces, ahí es en donde entra otra cosa que me encanta de Bitcoin y otro de los pilares de Bitcoin, es que es algo inalterable, que tú y yo tenemos una apuesta que vas a perder desafortunadamente. Es una Que es apuesta, ojo, inalterable. es una apuesta que yo sé que tengo la probabilidad de no ganar, pero está divertida. O sea, Claro, sí, ok. está divertida. Que no es inalterable, que las reglas están escritas en código, güey. Que él me decía, tú no conoces, me comentó, se ve que no quieres un Twitter Space porque no sabes del sistema político monetario. Güey, lo sé, lo estoy platicando ahorita, lo entiendo, lo estudié, lo trabajé, lo viví, pero desaprendí y aprendí esto y me involucré en esto y me llenó y me apasionó en niveles máximos que él no creo que funcione, no entiende tampoco el mecanismo detrás de Proof of Work, cómo funciona la minería, por qué es importante, cómo se crean los Bitcoin, etcétera, etcétera, cómo son las redes de datos distribuidas, bla, bla, bla. Entonces, ahí tienes otro pilar de Bitcoin que es también, que es abierto para toda la gente. Entonces, empiezas también a ver muchas cosas más que te abren los ojos de, una es un dinero que en cuanto me dices que algo no tiene que ver con un gobierno y un banco, yo lo palomeo. O sea, creo que desde ahí ya va de ganancia, ¿no? O sea, la primera premisa es Bitcoin, Deja es tú, algo. güey, o sea, algo tan sencillo de o sea, en puros términos de utilidad. Le puedo pagar a un güey que vive en África y le va a llegar en cuestión de minutos. Sin fees ni nada, o sea, sin fees de que Sí, de banco a banco, o sea, güey. sí, En pura utilidad está increíble. Es más, y ni siquiera de dinero, o sea, ni siquiera hablemos de dinero, hablemos de contratos inteligentes si nos queremos ir a otras redes, ¿verdad? Pero, o sea, es tecnología, güey. Es tecnología. Te sí, facilita la vida. Es que eso es lo que me molesta, güey, que algo te facilita la vida y no quieres ir por ahí, güey. O sea, como si sí, fuéramos taxistas con el Uber, güey. ándale, casi, casi sí se siente. Y es el que nadie lo controla, o sea, que el gobierno y los bancos no están de aparte. El que cualquier persona pueda accesar porque el sistema financiero tiene una de trabas para accesar. O sea, había mismo que yo calificaba una empresa y la calificaba mejor porque tenía más trabas para que la gente pudiera accesar a una cuenta de banco. Dices tú, no, güey, ya sabes. Lo siguiente que tú dices, la utilidad de poder enviar dinero a cualquier parte del mundo, güey. Y es algo que yo lo viví de muy primera mano cuando quería recibir algún pago de un cliente de otra parte del mundo. No mames, güey. Te piden hasta cada cuánto vas al baño, güey. Y te Sí. rebotan el pago y tarda 5 días y te cobran un lanón de comisiones. Y dices tú, brother, a partir de ahí casi casi les digo, mira, ¿quieres pagar en cripto? Es tanto, si me vas a pagar en fiat o sea, es un 20-30% más arriba, incentivando a que me paguen en cripto. O sea, ya sabes. Sí. Entonces, de ahí ves también la utilidad. Entonces, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Soy una persona de muchos dichos y creo que eso es muy claro porque lo estás viendo y no ves, flaco, ya sabes, o sea, esto, que es evidente. Si no lo quieres ver, está bien, lo entiendo. O sea, te guste o no te guste, lo odies o lo ames, al final de cuentas, Bitcoin representa por fin una alternativa a un sistema controlado por gobiernos y bancos, una alternativa que Que fue varios... creado hace, ¿qué te gusta? ¿Qué? Sí, 140 años, algo así escuché en un tweet, güey, y me quedé como, pues, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué si se creó hace 20,000 años vamos a seguir utilizando ese sistema? Vemos que no jala. ajá, O es evidente sea, que jala. Sí, pero es una fíjate que algo, alternativa, ahí está, eso es lo chido. Y sí, cada vez más gente se está dando cuenta que es la alternativa, ¿no? O sea, no te pasa dos veces. Mi papá, por ejemplo, lo entendió muy rápido por la parte de que a él le tocó en México cuando sucedió el colapso del sistema financiero en México en el a mi papá también, 94. güey. Valió más de su cuenta de banco, güey. Entonces me dijo, Ujú. ok, o sea, ya entendí esa parte, ya sabes. Entonces, por ahí entiendes, le preguntas a un argentino y te lo contesta de volada, o sea, sabes por qué, o sea, hasta que no lo vives, o sea, quizás tú, hay veces que el privilegio nubla un poquito ese tipo de cuestiones, porque cuando lo trasladas a las personas que no tenemos todos estas fortunas, por así decirlo, también ya representa una alternativa. Te vas a países donde las personas tienen que emigrar o huir como refugiados a otros lados, la alternativa más sencilla con la que se pueden llevar su dinero, con la que pueden mantener sus ahorros, son por medio de Bitcoin principalmente. Países donde las inflaciones se van a 300-400% en cuestión de una semana, también la forma en la que sobreviven, o sea, es por medio de Bitcoin principalmente. Entonces, empiezas a ver A, B, C, D, o sea, todos esos puntos dices tú, hacia allá va, güey.
A huevo. Ahí sí me gustaría decirte, porque, por ejemplo, supongamos que está viendo un político en México este podcast, le mamó la idea. Es más, el AMLO está viendo este podcast y lo dice de que, güey, a huevo, Bitcoin. Yo no tengo idea, güey. ¿Cómo lo integrarías como a usarlo como un modelo como el que tiene El Salvador ahorita, por ejemplo, que haga sentido y que no nos den la madre tampoco, ¿verdad? O sea, Claro, porque quieras o no, pues, o sea, digo, no tengo idea cómo lo hicieron. Seguramente utilizaron una estrategia para prevenirse de esto, pero cuando pasó, por ejemplo, este tema del Salvador, que Bitcoin va a ser como la currency del país o algo así, güey, la verdad no estoy seguro cómo está el tema, pero lo hicieron cuando estaba en máximos históricos, güey. Entonces, ¿cómo afecta eso al momento de que bajó después un chingo a los precios ahorita de 20K, güey? ¿Cómo lo harías que en un país como México? O claro. sea, realmente, de que, a ver, bajemos, Sí, bajémoslo. 100%. Te platico un poquito también